lo que se vio a diferencia de lo que pasaba en el mundo físico fue una afluencia completa de cantidad de marcas, productos, creciendo catálogos, digo, no quiero exagerar el número, pero yo creo que Mercado Libre debe haber tenido más de 2 millones de publicaciones nuevas durante los primeros días de pandemia. Era todo volcándose hacia el canal que por lo menos le daba cierta certeza al cliente de que podía, o a la marca de que podía llegar a traccionar un producto por ese medio. Entonces, al retail uno lo veía con ganas de hacer, con mucho por desarrollar. Hay un caso muy Hola y bienvenidos al Club del Retail. El día de hoy tenemos un episodio diferente. Nos juntamos con la gente de e-commerce Room para hacer un podcast cruzado donde Pablo Altamira fue quien estuvo hosteando esta grabación y Diego Kogan y yo estuvimos platicando sobre la digitalización en la industria retail, pre-pandemia, durante pandemia y post-pandemia. Espero que lo disfruten. Muy bien, bueno, aquí estamos en el crossover tan esperado. Club de Retail más e-commerce Room. Voy a entrevistar a Diego Kogan y a Mauricio Navarro, dos referentes de cada uno de los podcasts y interesante que traen visiones distintas o desde puntos distintos miraron la digitalización. Mauricio más desde el offline hacia el online. Diego un poco más desde el online hacia el offline. Así que primero me gustaría que se presenten y cuenten un poquito de su track, cómo llegaron hasta hoy, como para que después la audiencia entienda desde dónde les va a hablar cada uno. Mauricio, si querés arrancar. Buenísimo, gracias Pablo. Diego, un gusto aquí platicar contigo también. Y bueno, como te comentaba Pablo, yo soy parte del equipo de Pogen. Somos una empresa que nos dedicamos a instalar sensores en tiendas y centros comerciales para medir afluencia. Y toda la información que vamos recolectando la trasladamos a un Data Analytics donde nuestros clientes pueden identificar cuáles son las principales áreas de oportunidad en relación a las típicas métricas de la industria retail, ¿no? De la industria retail física. Me voy a enfocar mucho, como comentabas tú, en la parte física, que tiene que ver con tasas de conversión, ticket promedio, unidades por ticket, etcétera. Entonces, de esa forma, podemos ayudar a nuestros clientes a entender dónde tienen las principales áreas de oportunidad para buscar crecimientos mucho más interesantes que con la información tradicional. Cuando tú metes ese dato del tráfico, de cuánta gente está ingresando, tienes una dinámica muy diferente de lo que está pasando en cada uno de tus puntos de venta. Excelente, excelente. Y Diego, ¿querés contar un poquito de vos? Dale, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Mauricio, un gusto. Pablito, gracias por hostear y además, obviamente, compañeros en e-commerce room. Adicional, bueno, nada, a mí me toca ser el director para HCS, que es una empresa que sigue específicamente a acelerar marcas dentro del ecosistema online. Es interesante porque ya empezamos a encontrar similitudes entre lo que cuenta Mauricio y lo que vamos a ir hablando a lo largo del camino, pero tasa de conversión, visitas, unidades por ticket, ticket promedio, es exactamente lo mismo que medimos online, pero Mauricio mirándolo desde la perspectiva del retail. Obviamente yo salí de la parte más off hace muchos años atrás, de Nielsen primero, de Kantar Worldpanel después. En el medio tuve una transición digital y ahí fue donde, por el 2012, empecé con todo este mundillo del e-commerce y los datos. Y bueno, y de ahí hasta el día de hoy que no paramos y bueno, nada, ya iremos hablando un poquito en el episodio, pero con todo lo que pasó en el mundo en estos últimos 15 años, creo que tanto para el retail físico como para el e-commerce han habido tantos cambios que creo que va a ser una charla interesante. Excelente, excelente, Diego. Y me encanta porque son dos hombres de datos. Así que creo que vamos a tratar de profundizar ahí. Bueno, a ver, la idea general del episodio tiene que ver con entender cómo fue la evolución de la digitalización del retail visto desde estas dos campanas diferentes. Y quería arrancar por el principio, digamos, ahí si quieren cambiamos el orden, Diego. ¿Cómo viste, cómo te encontraste los primeros
pasos, la primera vez que te encontraste con el mundo digital y como con las empresas tratando de meterse ahí. Bueno, a ver, en realidad creo que contándolo al día de hoy va a ser raro lo que voy a decir porque hoy nadie pensaría que eso es real, pero hace 10 años las grandes compañías no se imaginaban haciendo grandes esfuerzos en el mundo online, por lo menos en Latinoamérica. Era una conversación compleja, había muy poco desarrollo de infraestructura a nivel países de Latinoamérica, ni hablar. En los casos de países un poco más desarrollados como Argentina o Brasil, se empezaban a ver grandes movimientos, principalmente por Mercado Libre, pero la realidad es que al retail le costaba adoptar esta tendencia de hay que digitalizar una estructura, hay que integrar sistemas, hay que traer soluciones y sobre todo lo más importante, hay que tener especialistas. O sea, esa capacidad de los recursos para tomar un retail digital donde al día de hoy todavía nos cuesta encontrar información de valor, pero en ese momento era todavía más complejo. Entonces, los primeros pasos fueron hablando con retailers y hablando con marcas, pero sin saber específicamente ni unos ni otros cómo iban a encarar esta perspectiva de digitalización, donde un Mercado Libre, por ejemplo, tenía una propuesta de valor en ese momento que era Buy Bay, o sea, todavía trabajaba con esa estructura, había otros jugadores como de remate, pero todo lo que encontrabas ahí eran sellers, no eran fabricantes o marcas trabajando de forma conjunta con el canal para desarrollar un negocio. Entonces la realidad es que era un mercado quizás mucho más para pyme y no tanto para grandes compañías. Ya después con la evolución en el tiempo y con obviamente muchos factores claves como industrias como la del turismo, ¿no? Que fue una de las primeras, digamos, que avanzó fuerte en todo el tema de la transformación digital, de cómo adquirir un pasaje, ahí se empezó a ver como un nuevo comprador dispuesto a gastar grandes cantidades de dinero en una plataforma como Despegar, por ejemplo. Y ahí yo creo que se empezaron a llenar caminos junto con todo el cambio que hizo Mercado Libre al salirse de esta alianza con eBay y empezar a tener autonomía propia y demás, y que las marcas empiecen a confiar en que ahí hay un comprador interesante para ir a atacar. Obviamente eso fue el pure player después, y ahora cuando lo veamos desde la perspectiva de Mauricio, él nos va a decir mejor, al retail obviamente le costó mucho más, o sea, era mucho más difícil de repente para una cadena grande de supermercados transformar toda su estructura, todos sus sistemas, todo lo que tenían por detrás, para de repente pasar a vender unidades individuales, tener una flota de camiones que se ocupen de llevar el producto a la puerta de cada casa y encima poder traquear esa orden. Entonces, nada, hoy parece que estamos hablando de algo de todos los días y vemos robots en Amazon y vemos todo lo que sucede el día de hoy, pero hace unos pocos años atrás, todo lo que está pasando hoy era impensado. Así que nada, y yendo un poco más específico, 2018 en México, todavía estábamos a años luz de lo que pasó 2019-2020. Realmente yo la transformación digital en México, por ejemplo, la vi fuerte, fuerte en el 2019 y obviamente después ya charlaremos de lo que fue 2020 hacia adelante, pero realmente ahí fue donde se vio, según mi perspectiva, el gran cambio de enfoque de las compañías y el retailer acomodándose, ¿no? Entonces, eso es un poco, por lo menos desde mi lado, lo que yo pude ir viendo en todo este tiempo. Muy bien. ¿Y vos, Mauricio, cómo fue la primera vez que te encontraste con esto de algún retail tratando de pasar al digital y cómo lo viviste de tu lado? Yo creo que algo interesante lo que comenta ahorita Diego, y no sé si están de acuerdo, pero en el caso muy puntual de Argentina, el impacto de Mercado Libre fue muy importante para acelerar la digitalización. Siento que México estuvo años atrás del avance que tuvo Argentina en un principio, 2015 tal vez, lo mismo que Brasil, ahorita Diego comentaba 2018. Yo creo que 2019 y definitivamente pandemia 2021 fue lo que desató y lo que terminó de convencer a las marcas porque ya no había otra opción. Pero regresando un poco, nosotros arrancamos Pogen en el 2010, o sea, tenemos ya 15 años y cuando comenzamos, nosotros no desde un punto de digitalizar, sino de un punto de tecnología dentro de tiendas, eran cosas, o sea, nos encontrábamos cosas muy básicas, empresas, no te digo de una o dos tiendas, de 20 o 30 tiendas, todavía sacando información en base a lo que el dueño de la generación anterior sabía en su expertise y así se tomaban decisiones, con una libreta, con unos apuntes de hace 10 o 15 años.
Entonces, como que yo siento que la industria en México, claro que no hablando de estas grandes cadenas, ¿no? De supermercados o de estas grandes cadenas departamentales, en algunos casos incluso en estas grandes empresas también el tema del e-commerce les ha costado mucho llevarlo a cabo, cambio de cultura, el uso de nuevas tecnologías, de estas nuevas tendencias del consumidor les ha costado, pero hoy estamos en una situación, creo yo, muy interesante en México porque me parece que ya hemos alcanzado a los grandes países latinoamericanos que fueron punta de lanza en temas de tecnología, como puede ser Argentina y Brasil, con un mercado más grande que Argentina y un poco por debajo de Brasil, pero con el mismo idioma. Y eso es una gran ventaja, ¿no? Entonces, hoy vemos a grandes empresas que en su momento fueron startups, como puede ser Vitex, como puede ser Enblue, como puede ser Tienda Nube, tomando el mercado mexicano como su nuevo punto de lanza, ¿no? Para lo que viene. Pero regresando a tu pregunta, Pablo, yo creo que ha sido un camino de estos últimos, vamos a decir, 10 años de mucha transformación y que definitivamente el tema pandemia, todos encerrados, vino a que las empresas tuvieron que tomar decisión no por estar convencidos, sino porque era o tomas ese camino o cierras. Tal cual, tal cual. Y a ver, me interesó uno de los puntos que dijiste, esto de que avanzaron porque no les quedaba otra. ¿Vos, Diego, también lo viste así? Sí, a ver, en realidad tal cual, de repente nos encontramos todos encerrados. Justo el otro día miraba una publicación que me apareció que mostraba el mundo en el 2020, donde no pasaba nada en ninguna ciudad del mundo. Y entonces eso obviamente hizo que la penetración de todos los formatos digitales, desde lo que es streaming como Netflix, Disney Plus, cualquier tecnología, obviamente el e-commerce no iba a quedar exento a eso. Una vez que la gente ya empieza a adquirir bienes o servicios por medio de su teléfono, ya es imparable, ¿no? Que de hecho, el gran punto de dolor quizás que tenía e-commerce en México hasta ahí era la confianza para poner un método de pago o la tasa de bancarización, que por medio de la fintech a México también ha venido muy bien eso y ha podido, digamos, transformar también esta industria para poder dar mucho más acceso a todo esto. Pero eso vino todo apalancado por la pandemia, 100%. Pero de repente éramos todos consumiendo absolutamente todo por un formato digital. Entonces sí, definitivamente sí. O sea, ahí, como decía Mauricio recién, fue un antes y un después, que ahora hay otros desafíos, pero fue un antes y un después, donde no había manera que no sea eso. Por algo México también, ni bien abrieron un poquito, tuvo el crecimiento más importante, casi histórico en piso de venta. Ni bien abrieron un poquito la calle o se sacaron restricciones, piso de venta empezó de vuelta a moverse, pero ya había dejado una cantidad de shoppers transformados con una cantidad de compras realizadas por estos canales, ¿no? Entonces, la masa crítica aumentó por miles. Tal cual. Y a ver, Mauricio, vos que por ahí tenés esa relación más del mundo físico, cuando llegó la pandemia, ayúdame a tratar de recrear ese momento. ¿Qué pensaban los dueños de los retails? ¿Cómo actuaron? ¿Qué se vivió? ¿Qué decidieron hacer? Nada, sensaciones de ese momento. Mira, yo creo que la noticia de la pandemia ya aquí en México llega en marzo del 2020, mediados de marzo. Recuerdo que era un fin de semana largo que le llamamos aquí un puente. Y literal, el lunes anunciaron cierres de colegios, nadie regresa ya a clases, cierre total de cualquier tipo de comercio. Y en ese momento yo creo que la reacción inicial fue de pánico total, ¿verdad? Porque aunque ya veníamos, lo increíble es que veníamos leyendo de lo que estaba sucediendo en Asia, en China específicamente, y como que decíamos, bueno, pues allá está pasando eso, y de un día para otro ya estaba pasando aquí en tu propia casa, ¿no? Entonces creo que la reacción inicial fue de pánico, cerrar todo, pero afortunadamente también rápidamente, porque en abril ya había permiso de aperturar espacios físicos, le llamaban de uso, eh, ¿cuál era la palabra? Como era indispensable, bancos,
algunos supermercados también tenían permiso de operar, o sea, había ciertos negocios que les permitieron continuar operando con ciertas restricciones. Y dentro de estas ciertas restricciones era el tema de ocupación. Y entonces, afortunadamente a nosotros, el tema de ocupación nos vino a salvar la vida porque necesitaba saber cuánta gente estaba dentro de un espacio en determinado momento para evitar multas. Y entonces rápidamente adaptamos nuestra solución para que nuestros clientes pudieran saber si estaban con una ocupación mayor de la permitida y cuando eso sucedía enviábamos una alerta y entonces cerraban puertas, dejaban que la gente que estaba adentro saliera para que entrara más gente, etcétera. Pero yo creo que en ese momento, en ese mes, vamos a decir marzo, abril, mayo, las empresas de retail empezaron a buscar estas soluciones de e-commerce que les ayudaran de alguna forma en un principio a sacar inventario, básicamente, ¿no? Tengo aquí el inventario parado, ¿cómo le hago para empezar a mover parte del inventario? El cliente está en su casa, pero resulta que el cliente está en su casa con algo de dinero, con mucho tiempo y con ganas de hacer algo porque todo el mundo estaba tratando de inventarse la vida adentro de casa, ¿no? Las historias de gente que corrió un maratón adentro de su departamento, gente que empezó a hacer fiestas vía Zoom, cada quien en su casa con drinks. Y entonces la gente buscaba esa necesidad de socializar y por eso creo que ahorita lo que dice Diego en cuanto abrieron un poquito la llave, la gente quería regresar, quería buscar, vamos a decir, esa normalidad. Y creo que ese periodo de los primeros 2 o 3 meses en las empresas de retail, la decisión fue busquemos esa plataforma que nos permita mantenernos en contacto con nuestros clientes, donde podamos seguir atendiendo esa necesidad y de repente ciertas marcas, ciertos comportamientos del consumidor, ya no necesitabas zapatos para ir a la oficina, ahora necesitabas unos tenis cómodos para estar trabajando en tu casa. Y la moda cambió y hoy se mantiene, ¿no? O sea, la gente ya va a la oficina en tenis, en t-shirt, o sea, la comodidad cambió y mucho se debió a lo que sucedió en la pandemia. Entonces hubo ciertos cambios de patrones de consumo, la gente le perdió el miedo, como comentaba Diego, a pagar, no porque ya no tuvieran miedo, porque necesitaban recibir el súper, necesitaban recibir productos y creo que todo eso ayudó a posicionarnos en una realidad que tal vez nos tardamos años en llegar, pero la realidad que estamos viviendo hoy creo que iba a llegar de una forma más lenta, pero ya estamos en esa posición y lo interesante es de aquí cómo crecemos. 2020, 2021, la teoría es el mundo físico se va a morir, ya no lo necesitamos, ya estamos acostumbrados a vivir en el mundo digital, lo cual no era real. La realidad es que la gente le gusta tener las dos opciones o le gusta tener muchas opciones, lo que quiere es tener relación con la marca, sin importar dónde compro, cuál es el medio de pago. Yo lo que quiero es la relación con la marca. Y entonces esa relación con la marca se ha convertido en vamos a decir, la nueva palabra de moda que es el tema omnicanal, que seguramente en un ratito más vamos a platicar un poco más de ello. Está muy bien, está muy bien. Y a ver, sin irnos de la pandemia, porque me interesa ese momento, hay algo que me llamó mucho la atención cuando llegó la pandemia, que empezó a salir un dato que no era tan público, que era, no era tan conocido, no es que público. Cuando se hablaba de los números de penetración del e-commerce sobre el total del retail en Asia, antes de la pandemia, eran mucho más altos que Estados Unidos, que Europa, que Latinoamérica. Y era llamativo, pero bueno, se había dado así. Cuando apareció la pandemia, claro, empezamos a caer que no es la primera vez que esto pasaba en Asia, que Asia ya había tenido lo mismo años antes y que eso ayudó a acelerar la digitalización. Entonces me parece que tiene que ver con esto. Ahí, Diego, vos seguramente tuviste experiencias de algunos retail que ya estaban preparados o semi preparados antes de la pandemia y algunos que no. ¿Podés como tratar de recrear ese momento y contar un poco las sensaciones de los clientes ahí? Sí, sí, en realidad, a ver, lo que se vio a diferencia de lo que pasaba en el mundo físico fue una afluencia completa
de cantidad de marcas, productos, creciendo catálogos. Digo, no quiero exagerar el número, pero yo creo que Mercado Libre debe haber tenido más de 2 millones de publicaciones nuevas durante los primeros días de pandemia. Era todo volcándose hacia el canal que por lo menos le daba cierta certeza al cliente de que podía, o a la marca, de que podía llegar a traccionar un producto por ese medio. Entonces, al retail uno lo veía con ganas de hacer, con mucho por desarrollar. Hay un caso muy interesante que es Alcampo, un retail de España, donde no llegó a tiempo y de repente tenía 140 personas en fila de espera para entrar a la tienda online y poder comprar. Con lo cual, esto obviamente era un proceso. Todo el mundo sabía que había que digitalizar, pero a veces es difícil saber dónde alocar la inversión, sobre todo porque en México, por ejemplo, o en Latinoamérica, hay compañías, a ver, si hablamos de las grandes compañías de consumo masivo, el 94-95% de su venta todavía sigue pasando por ahí. Entonces, ese que es el socio real del retail, y no le está exigiendo al retail que se transforme. Cuando vino la pandemia, ese que no le exigía, le empezó a exigir, el retail empezó a correr atrás para ver cómo transformar, y ahí empezó la conversación más divertida. Pero realmente lo que fuimos viendo fue una afluencia gigante, primero por querer ir por Mercado Libre, que ahí, digo, lo mencionamos al principio, pero mucho era, me quiero transformar, no tengo mi plataforma, que ahí, si hacemos un asterisco, empezó todo este push fuertísimo de marketing de Vitex en la región y empezó a capitalizar un montón de espacio dentro del retail, transformando muchísimas de las grandes tiendas hoy en la TAM están bajo esa plataforma. Después ya, obviamente, con todo lo de Salesforce, con Adobe y demás, hay mucho más, pero Vitex se hizo dueño también de esta parte con el retail, siendo como un socio y generando soluciones específicas, pero que no fueron inmediatas. Lo inmediato fue, es esta mi plataforma, no puedo hacer nada, ¿qué hago? Y bueno, a ver, vamos a resolverlo sobre la marcha. Vamos a las categorías de mayor recurrencia. En México, me acuerdo, seguro Mauricio te vas a acordar, la gente yendo a comprar papel de baño como si no hubiese un mañana. Y todo eso se empezó a volcar también al canal digital. Entonces la gente empezó a buscar la mejor opción, quién te da mejor tiempo de entrega, quién te proponía mejores precios. Y ahí de vuelta, Mercado Libre, y soy redundante porque yo considero que donde Mercado Libre pone el pie es el país donde se desarrolla realmente el e-commerce en Latinoamérica, por lo menos hoy, mucho más fuerte que cualquier otro player. Y ahí Mercado Libre empezó a escalar, 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 todos empezaron a verlo y el retail empezó a transformar. Pero de vuelta, al retail no le fue tan fácil como un pure player. O sea, un Mercado Libre rápidamente resolvió. Puso más gente, puso más bodega, puso más capacidad, digamos, de producción, por decirlo de alguna manera, a operar y empezó a volar. A tal punto que nosotros, a ver, sin ir más lejos, ¿no? Digo, hay mucho dato confidencial acá atrás, pero teníamos marcas que crecían día a día 400%. O sea, algo absurdo, absurdo, pero digo, hoy lo sigo pensando y lo que yo le digo a mis clientes actuales no tenía nada que ver que nosotros estábamos ahí ayudando. Era una dinámica extraña en el mercado que no conocía nadie. Porque en el 2018, cuando hablabas con esa misma marca, te decían, no, todavía no me interesa entrar a jugar online. Entonces, fue una dinámica divertida porque ibas acompañando, tenías peso en la decisión, pero había mucho miedo también atrás. Pero no había forma. Era eso o nada, como decía Mauricio. Era o vendo o tengo 7.000 pallets clavados en mi bodega y no puedo sacar el producto. Entonces lo que vimos fue eso, mucha transformación, haciendo cosas raras, desarrollando plataformas de un día para el otro, buscando mejorar lo que tenían, improvisando, pero para buscar soluciones. Y en ese momento creo que, de vuelta, algunos lo pudieron capitalizar más y otros tuvieron que empezar a hacer cambios post pandemia. Pero en la pandemia hubo mucho esto, mucho que venía haciendo algo más o menos bien y muchos que empezaron a improvisar, hicieron lo que pudieron, pero igual vendieron. Porque esa es la realidad. El que no lo hizo tan bien, igual vendió. Entonces eso le generó un punto de partida para decir, bueno, ahora hay que hacerlo mejor. No damos nombres porque no está bien dar nombres, pero digamos, es así como funciona, ¿no? Porque esto nos agarró a todos. Yo, sinceramente, en lo personal, tampoco esperaba que mi empresa tenga el crecimiento que tuvo entre febrero 2020 y marzo 2020. Porque son cosas que no estaban en el radar de nadie. Así que eso es un poco. Creo que fue mucha incertidumbre, pero mucha proactividad por parte de todos sin saber cómo resolver un montón de cosas. Pero salió bien. Por lo menos los números a nivel LATAM indicaron que salió bien. Oye, Diego, ahí complementando un poquito lo que comentas, otra cosa también que sucedió es que la misma industria, la misma industria digital aprovechó ese boom
para desarrollar las soluciones que hacían falta, porque en temas de logística, en temas de back, no necesariamente lo que ve el cliente, que es el e-commerce, sino todo lo que sucede para que tú recibas un producto en tu casa. Si lo pides hoy para que te llegue en unos días, mañana o en unas horas, hay mucho detrás que en México por lo menos no estaba 100% listo. Y salieron muchas empresas en esta época de la pandemia que ayudaron a profesionalizar de alguna forma la industria digital, que ayudaron a darle soporte a estas marcas. Y fue tal el boom que algunas de esas empresas, vamos a decir, que estaban teniendo un gran éxito en la pandemia, hoy no están. Sí, entonces fue una revolución tan grande que explotó, y así como explotó, regresó a una realidad que hoy me parece es lo normal, como debe estar, ¿no? Y me llamó la atención ahorita la relación que comentabas, no sé, creo que fuiste tú, Pablo, de un 5% digital prepandemia en Latinoamérica, 5% digital, 95% físico. Creo que hoy, no sé cuáles son los números que ustedes tengan, pero antes de la pandemia se estimaba que para el 25 la relación iba a ser 85-15, 80-20, en cuanto a 80 físico, 20 digital. No sé más o menos cómo lo vean ustedes esos números hoy en la parte retail para Latinoamérica. Sí, a ver, ahí Diego, te dejo a que tenés más expertise en porcentajes. Sí, no, a ver, en realidad esto por tipo de industria se fue manejando diferente, porque las compañías a partir de la pandemia empezaron a desarrollar estrategias distintas. Tenemos casos como Zara, casos como Nike, que empezaron a cerrar tiendas en todo el mundo para centrarse específicamente en el .com y trabajar sobre los centros de distribución, no tanto sobre la tienda al público. Entonces esas categorías quizás hoy tienen un peso específico del e-commerce que puede llegar al 30% y la perspectiva es que sea más todavía. Y después el consumo masivo quizás hoy está en estos puntos, ¿no? En 6 puntos, 7 puntos, algunos mucho más abajo, otros un poco más arriba, pero en realidad antes el consumo masivo era 0.2, 0.4, era muy chiquito. Pero hace sentido porque el retail no está transformado. Si el retail no se transforma, no se puede generar esta escala. Y lo que sí le ayudó mucho al consumo masivo fueron las apps de última milla también, como Rappi, como, bueno, Pedido Ya en Argentina, Uber Eats, ex Corner Shop. Entonces, todo eso también ayudó, de repente muchas más soluciones. Pero yo creo que los números dependen hoy de cada industria, pero todos tienen hoy en el top of mind de la dirección de casi todas las compañías es cómo crezco mi penetración de e-commerce. Porque de vuelta, los chicos que hoy tienen 18 años, que mañana van a conseguir un trabajo y van a comprar en los dos lugares. Entonces, eso le abre a digital un ecosistema gigante de oportunidades, porque físico ya lo tenía. El tema es ahora cómo se encara desde lo digital. Así que nada, eso es un poco lo que veo de números. Ahí, a ver, hay como dos puntos que me interesan post pandemia. Es como que vivimos una época más del punto físico y inicialización de lo que es venta digital. Vino la pandemia, aceleró y nos llevó como al otro extremo. 2020, 2021, 2022, bueno, era volver al físico, pero mantener el online. Entonces, creo que por lo menos en algunos países ya se vio un crecimiento casi nulo en online. No cayó, pero se estabilizó, digamos. Y el físico volvió con todo, ¿no? ¿Cómo viste esa época, Mauricio, sobre todo teniendo en cuenta esto que comentabas antes de la omnicanalidad? Yo creo que lo que comentas otra vez, somos un continente bastante grande con diferentes comportamientos, ¿verdad? Creo que ese crecimiento bajo del e-commerce, por ejemplo, 2023 contra 2022, por lo que estaba leyendo hace algunos días, tal vez en países como Argentina, Brasil, no tuvo crecimientos como se venía teniendo en el 2021-2022, pero México creció. No sé si alcanzó doble dígito, pero creo que fue el país que más creció, por lo menos en la región. Y esto, regresando otra vez a lo que platicábamos al principio, la oportunidad en México estaba tan retrasada que el impacto sigue siendo positivo, ¿verdad? Todavía hoy en el 2023 manteniendo crecimiento porque veníamos de un retraso
siento yo, mucho más grande que lo que puede ser Argentina, Brasil, incluso tal vez Chile o Colombia. Entonces, ¿cómo vivimos el 2022-2023? 2022 creo que fue un tema de salir a correr a las calles, como ya comentó Diego, o sea, en cuanto abrieron un poquito una ventana, la gente se empezó a salir. Y el 2023 creo que vino a afianzar que el comportamiento de la gente, ya lo comentaba Diego hace un momento también, quiere las dos opciones. O sea, el cliente al final es el que quiere decidir, ¿no? No es responsabilidad de la marca decir, oye, yo nada más te vendo en tienda o yo nada más te vendo en mi e-commerce. Tienes que tener marketplaces, tienes que tener tu propio e-commerce, tienes que saber moverte en redes sociales, el social selling. En Asia se volvió muy popular el tema este de live commerce, ¿no? Que acá en nuestros países, incluso en Estados Unidos, creo que no ha sido tan exitoso como fue en Asia, pero son tendencias que hay que ir probando y viendo que funciona, viendo que no, pero no puedes ya decir, yo nada más mis tiendas o yo nada más soy exclusivo del mundo digital. Tienes que ser una marca teniendo al consumidor frente a todas tus decisiones y ofreciéndole diferentes puntos de contacto. Siento que este año 24 ha sido más complejo de lo que fue los años anteriores, en parte por el tema de elecciones, pero bueno, ya tenemos un mes, hoy estamos grabando ya aquí a principios de julio, ya tenemos un mes de esto y no veo grandes cambios, o sea, siento que todavía las empresas están de alguna forma controladas, pero siento que el próximo año vamos a retomar un poco el crecimiento que se había planeado antes de la pandemia, que no se pudo ejecutar y que va a empezar a venir la apertura de proyectos de centros comerciales, por ejemplo, que se quedaron retrasados y que vienen en camino, y eso abre otra vez nuevos espacios para las marcas actuales de seguir creciendo y para marcas nuevas también de tocar base en el mundo físico. Marcas nativas digitales, por ejemplo, que empiezan a ver que su crecimiento no puede ser únicamente a través del mundo digital, sino que tienen que también tener presencia de marca donde la gente tiene la costumbre de caminar, tiene la costumbre de visitar y ver esa referencia de tu marca en un centro comercial, a pie de calle, etcétera. Creo que sigue siendo relevante y por ahí este tema de omnicanal, ahora la palabra popular esta de phygital, physical plus digital, que al final sigue siendo el concepto omnicanal. Creo que para ahí viene un poco la industria, ¿no? De otra vez, pongo a mi consumidor al centro y lo rodeo de diferentes opciones para mantener esa relación marca-consumidor. Tal cual. Y Diego, vos desde tu lado, o sea, asesorando, venías de este hipercrecimiento, de pronto volvió el físico. ¿Qué te empezaron a pedir tus clientes y cómo viviste ese momento primero de la unificación y después de la desaceleración del crecimiento y por ahí reacciones sobre eso? Sí, en realidad, a ver, lo que pasó en todo el ecosistema de e-commerce, yo estoy muy alineado a lo que está diciendo Mauricio, la verdad, mirando los dos mundos, pero en este mundo específico empezaron a aparecer un montón de soluciones centradas en ayudar a las empresas a resolver todo esto. Entonces empezamos a ser agregadores de negocio como Tracio en Estados Unidos, que era una empresa que se dedicaba a comprar sellers que operaban en Amazon y hacerlos crecer. En Latinoamérica de repente aparecieron 5 juntas. Y ese es un muy buen caso para mí siempre para explicar esto de la omnicanalidad, porque esas eran empresas que compraban sellers de Mercado Libre de Amazon para acelerarlos en esos canales. Y hoy vemos que estas empresas le venden a retail físico, porque se dieron cuenta que el mercado está en los dos lugares. Entonces, modelos de negocio que arrancaron pura y exclusivamente, y en ese momento era como un boom de soluciones logísticas, soluciones de cualquier cosa para e-commerce. En ese momento era todo e-commerce. Bueno, el camino lo que empezó a marcar fue, hay que entender que la dinámica en Estados Unidos, que es país líder, y en Latinoamérica es exactamente la misma. El retail físico sigue siendo igual de importante y hay que atacarlo con el mismo nivel de compromiso. Ahora, lo que empezamos a ver nosotros fue mucho de esto, ¿no? De empresas que habían arrancado a operar, que necesitaban resolver un montón de pain points que traían quizás por detrás, ¿no? Como esto de decir, a ver, estoy vendiendo muy bien, 2020, 2021, vendo. 2022 empieza a frenar,
Pero no solo empieza a frenar, sino que me doy cuenta que mi P&L ya no me está dando positivo porque me estoy dando cuenta que estoy vendiendo todo con 50% de descuento. ¿Y qué pasa si ahora quiero transformar y quiero hacer realmente el modelo de negocio rentable? Entonces lo que empezó a pasar, por lo menos desde este lado, fue profitability. O sea, ahora no me quiero centrar en mover simplemente unidades, quiero empezar a ser rentable. Entonces, desde el 2022 hasta acá, lo que empezamos a ver en el ecosistema en general fue esta búsqueda de rentabilidad, de empezar a vender unidades que dejen por lo menos una línea abajo de todo en ese P&L que diga, gané aunque sea un centavo, ¿no? Entonces, mucho de lo que empezamos a ver fue eso, muchas grandes compañías transformándose, viendo, analizando, pensando, mejorando la calidad de sus inversiones, descartando algunas opciones, como bien decía Mauricio, no estoy en Live Commerce. Live Commerce en Asia era lo mejor del mundo. Hoy sigue siendo una locura lo que pasa en Asia con eso, donde hay televisación 24 horas, televisación dije, hay streaming 24 horas de gente todo el día vendiendo, vendiendo, vendiendo. Incluso hay un video que circula por LinkedIn donde muestra un conductor de Uber o de alguna de estas apps que tiene al lado eso todo el día prendido. O sea, como que todo el tiempo está viendo eso como si fuese, no sé, escuchar la radio o escuchar música en Spotify, ¿no? Entonces, todo eso es impresionante, pero en Latinoamérica todavía la realidad es que no llegó o no pegó. ¿Por qué pudo haber sido? Justamente también, yo creo por esto, ¿no? Esto de entender cómo alocar mejor recursos y cómo hacer, obviamente, para poder conectar mejor con ese consumidor en el ecosistema 360. Tengo tiendas físicas, tengo mi e-commerce, tengo de repente los bots y ahora encima le metemos a la gente en la cabeza el tema del AI. O sea, no solo que las empresas intentaban buscar profitability, que es lo que van a estar buscando por ahora hacia adelante, sino que ahora le metemos AI. Y en el medio les hablamos de Retail Media Network, les hablamos de un montón de cambios en el paradigma de cómo crecer dentro del ecosistema, que eso está llevando desafíos para los dos lados. Para el fabricante, es decir, cómo hago para manejar mi presupuesto de inversión en los canales, y una oportunidad gigante para el retail con esta famosa red de anuncios dentro del retail, que es lo que hoy más necesitan todas las marcas y fabricantes, con lo cual este canal digital no se transforma simplemente en un canal de venta. Ahora también es un medio, siendo Amazon Ads obviamente uno de los principales medios de inversión en pauta de Estados Unidos, ¿no? Entonces, es interesante cómo se está dando vuelta todo, porque hoy el que tiene al comprador cautivo o el que conoce a ese comprador es quien tiene la potestad de enviarle información. Entonces, con eso es como que el retail se está transformando de una manera aceleradísima y ahora sí lo podemos ver. Antes había muchas dudas, que no sé, que esto, que lo otro. Hoy vemos una aceleración en lo que empiezan a hacer, en la cantidad de sistemas que tienen integrados, en la cantidad de gente que trabaja en los equipos, e incluso vemos equipos dedicados de IT en las empresas para e-commerce, algo que tampoco sucedía antes. Entonces sí, por lo menos desde el 2022 por lo menos hacia acá, cuando la pandemia empezó a bajar y todo se empezó a normalizar, es verdad que hubo una desaceleración, no tanto en México, yo coincido con Mauricio, pero una desaceleración, pero esa aceleración vino de la mano de más marcas entrando a jugar en los canales digitales. Porque de vuelta, en el momento en el que se desaceleraba, eran más marcas que querían jugar a ese lado. El retail lo sufrió al principio, pero después se niveló. Y hoy yo creo que para poder entrar a Costco todavía tengo que ponerme detrás de una persona porque hay fila, digamos. Y si voy a Costco Online, deben haber, no sé, 1 millón de personas conectadas, seguramente si hay una buena promoción. Entonces, la dinámica hoy está tan pareja que el desafío es cómo hago realmente para tener una buena experiencia en mi .com que conecte con mi buena experiencia en mi canal y que pueda dar la misma propuesta de valor. Y ese es el desafío que hoy tienen tanto los retailers como las marcas. ¿Sí? Entonces, nada, es como una historia divertida porque hay que buscar rentabilidad, ya no es vender unidades. Así que eso, por lo menos, es poquito lo que yo vi desde la pandemia para acá. Bueno, llevamos poquito más de 30 minutos y ya me tiraron todos los títulos. Creo que recorrimos la historia hasta hoy, desde pre-pandemia, la pandemia, el post-pandemia, la omnicanalidad, marcas nativas digitales, retail media, mencionamos recién Diego, profitability, profesionalización. Creo que estamos ahí. A ver, si hacemos un corte a hoy, Mauricio, recién Diego contaba que ve una diferencia clara entre algunas marcas que apostaron muy fuerte al online y otras que no tanto, algunas industrias que sí, otras que no. Vos que trabajás con diferentes industrias, ¿ves diferencias? Yo no sé si a nivel industria o si tenga que ver más a nivel marca y cultura y la administración del negocio. Ahorita
sea, no te sabría decir qué marcas están un paso adelante, porque de repente escuchas marcas que supuestamente están ya con un pie muy fuerte en digital y de repente escuchas historias de terror de la experiencia que es comprar en digital en esas grandes cadenas comerciales, ¿no? Y otras que dices tú, bueno, esta marca ni siquiera la conocía y resulta que es una marca nativa digital y que está 100% enfocado en ello, ¿no? O de repente ves una marca en algún centro comercial que no conocías y la buscas online y no encuentras ni las redes sociales, ¿no? Entonces, como que hay todavía mucha diversidad en ese sentido, pero lo que sí creo y comentaba ahorita Diego es el futuro, o sea, el futuro es lo que creo yo que se pinta bien interesante. Las marcas con un gran número de ubicaciones, por ejemplo, el otro día estaba platicando con una marca de productos de electrónica muy grande aquí en México y ellos están aprovechando sus tiendas como centro de distribución, vamos a decir, pequeños puntos de distribución. Entonces yo compro online y la tienda está aquí a 3 kilómetros, la más cerca, y de ahí sale alguien y me viene y me trae el producto en el menor tiempo posible, ¿no? Y la venta, además, se la adjudican a la tienda y la registran vía el canal digital que se haya comprado, porque internamente en las empresas también había una lucha que siento que se ha ido bajando un poco entre si la venta fue digital o si la venta fue física, porque era importante saber quién lo estaba vendiendo. Ahorita es, bueno, el canal fue digital, la entrega fue pick-up en tienda o de la tienda te lo mandamos o te lo mandamos del centro de distribución. Entonces, la dinámica ahí empieza un poquito a moverse de una forma interesante, pero ese posicionamiento de marca, de decir, oye, pues es que yo tengo 250 tiendas alrededor de todo el país y puedo llegar a lugares donde no necesariamente lo voy a hacer desde un centro de distribución en el Estado de México, ¿verdad? Entonces, ahí es donde creo que hay grandes ventajas para quienes están con un pie en ambos mundos, físico-digital, haciendo ese merge de la comunicación, del back interno también, porque hay que tener las herramientas internas para poder administrar toda esta información, poder saber dónde tengo inventario de qué productos en cada punto de venta, saber qué backup tengo por si llega alguien, un cliente a la tienda, pues no la puedo tener tampoco vacía porque todo lo estoy entregando por mi e-commerce, ¿no? Entonces, hay unas dinámicas bien interesantes que estaremos viendo cómo evolucionan probablemente de aquí a 3, 4, 5 años, ¿verdad? Donde volvamos otra vez a una nueva realidad. Estuvimos pre-pandemia, poco digital, pandemia, mucho digital, post-pandemia, medio dudando de hacia dónde van las cosas y seguramente eso se va a aclarar en los próximos 3 o 4 años con grandes oportunidades en este nuevo mundo, vamos a decir, el mundo del retail que vemos hoy, independientemente de lo digital o físico, al final es el mundo retail, un mundo que tiene una relevancia muy grande en cualquier país, o sea, la industria retail tiene un peso muy importante en todos los países, Latinoamérica y países de primer mundo también, pero que a la vez es vamos a decir, una industria de medio de nicho, o sea, de interés, de relevancia muy grande, pero de players a veces dominadas por algunos cuantos. A mí lo que más me llama la atención ahorita en estos próximos años es ver marcas nuevas que aprovechen estas herramientas digitales para generar un posicionamiento, para colocarse con los consumidores nuevos y que de ahí den el paso siguiente, que es el crecimiento hacia la parte física. Estamos muy acostumbrados en Latinoamérica de venir de lo físico, o sea, hacerle las pruebas y el testing en lo físico, que es sumamente caro, y de ahí pasar al canal digital. Cuando en Estados Unidos, en Asia, en Europa, lo han hecho al revés desde hace muchos años. O sea, ellos primero hacen un posicionamiento muy agresivo en la parte digital y de ahí, una vez que tienen recursos y que está aprobado su modelo de negocio, empiezan entonces el camino hacia la parte física, que en tema de inversión es mucho más costoso, ¿no? Entonces yo creo que por ahí vamos a empezar a ver marcas nuevas. Yo ya voy al supermercado y veo marcas que hace 4 años no existían, no conocía y hoy empiezan a tomar muchísima relevancia desde el mundo digital de redes sociales, por ejemplo, y luego el mismo consumidor llega
al supermercado y dice, ¿dónde está la marca de salsas estas de que yo veo sus videos todos los días y resulta que no me la estás vendiendo? Tal cual, tal cual. Como que, bueno, es tal cual. Viene una nueva realidad y esa nueva realidad, nada, hay que empezar a entenderla y abrazarla porque eso, así como el que no se adaptó rápido a la digitalización perdió terreno, el que no se adaptó rápido a la omnicanalidad perdió terreno. Bueno, ahora en esta nueva realidad habrá que ver cómo se adapta cada uno. Vos, Diego, ¿qué es lo que ves a corto o mediano plazo en las empresas específicas de retail? A ver, como conclusión general, creo que estoy como muy alineado a lo que venía diciendo Mauricio en el sentido de cómo las empresas intentan aprovechar sus ventajas competitivas en el mercado para desarrollar producto digital, como puede ser el caso de Oxxo con la última milla en Monterrey, que le compite a Rappi, como puede ser el caso de Ave InBev con Modelorama, donde aprovecha todas las tiendas físicas que tiene en México para poder hacer esa última milla. Entonces, creo que hoy todos están viendo cómo integrar realmente en una solución completa y aprovechar justamente sus capacidades propias para maximizar los beneficios que les puedan generar. Entonces, en esa perspectiva, yo creo que va a seguir habiendo una tendencia creciente hacia la digitalización, va a seguir habiendo nueva integración de sistemas por las compañías, nuevos desafíos. No es casualidad que una gran parte de las empresas grandes del mercado que no tenían SAP estén migrando a SAP, digamos. Como que todo eso no es casualidad. Es porque hay atrás, obviamente, una transformación cultural que viene de la mano de esta digitalización. Tenemos que entender igual que Argentina, Brasil, México, Chile, no son toda la región, ¿no? Todavía hay países, como bien decía también ante Mauricio, que están atrás. Y hoy hablamos de Centroamérica, hablamos de Ecuador, hablamos de Colombia, que viene un poco retrasado. Todavía vive en otra realidad. No es que podemos hablar de toda Latinoamérica a nivel general, pero lo que sí se ve es que, claro, para Colombia es más fácil ahora que para México acelerar, porque ya hay muy buenas prácticas. Igual que para México fue fácil mirando a Argentina o Brasil. Entonces, lo que yo creo que va a terminar pasando es todo esto se va a acelerar muy rápido porque en Latinoamérica por lo menos los países se empiezan a copiar porque obviamente el retail necesita seguir dando de alguna manera solución a sus compradores, seguir dando beneficio y eso obviamente ni más ni menos viene de la mano de poder ir conectando cada vez mejor con ese comprador, que eso te lo da pura y exclusivamente la tecnología. No sé si lamentablemente, porque en realidad nos da trabajo a todos, pero para decirlo de alguna manera, sin tecnología es imposible estar con el consumidor al centro porque no podemos hablarle de forma directa uno a uno a cada persona. Entonces, por eso vemos estos modelos donde Walmart de repente le dice a las marcas, no te voy a comprar de forma directa, pero si quieres tener tu producto, yo te ofrezco el marketplace. Entonces, te permito que a través de Walmart te empieces a ofrecer un producto o una marca nueva. Y eso lo vemos también con Liverpool, lo vemos también con Coppel, lo vemos con una gran parte de los retails a nivel LATAM. Entonces, creo que todo eso va a ir creciendo cada vez más, van a haber cada vez más esfuerzos acá. Y de vuelta, el shopper es el que manda y creo que ya lo entendió toda la industria, tanto el retail como el fabricante. Mientras entendamos que el shopper manda y que tenemos que trabajar para satisfacer a ese comprador, se van a lograr los objetivos. Si pensamos que el retail es el dueño o el fabricante es el dueño del producto y solo nos importa el fabricante o el retail, el comprador va a elegir otras opciones que seguramente van a estar en lo digital. Por eso creo que se viene como lindo desafío hacia adelante y tiene que ver con esto justamente, con empezar a hacer cosas realmente omnicanales, realmente shopper-centric, realmente escalables y rentables. Así que esa es por lo menos mi visión. Quizás estoy confundido, pero por lo menos así lo estoy viendo. Está muy bien, está muy bien. Y a ver, creo que interesante que viniendo o teniendo relación diferente con los mismos jugadores desde lados distintos, Mauricio más desde el punto físico, Diego más desde de lo que es online, ambos coinciden bastante en todo lo que pasó, cómo evolucionó y a dónde va. Así que me parece que esta coincidencia habla de un claro camino y, a ver, lo vuelvo a repetir porque es impresionante la cantidad de títulos que tiraron ambos y cómo por ahí en poco menos de una hora revisamos o repasamos toda la historia reciente del retail de una manera rápida, pero tirando eso, mucha info para los que se están metiendo en esta industria, para los que se perdieron algo, para los que quieren ideas. Me parece que es súper rico.
Así que creo que ya tenemos un gran capítulo. ¿Hay alguna reflexión final, Mauricio? Nada, Pablo, agradecerte por el tiempo, por el espacio. La verdad es que una conversación bien interesante, Diego. Gracias por compartir ahí parte de tu experiencia, de la información también que tienes de la industria. Y bueno, como hemos platicado, vamos a ver en 3, 4 años, a ver si las proyecciones que comentamos aquí, Diego y yo, se acercan un poco a lo que realmente está sucediendo, ¿no? Pero muchas gracias, fue un gusto.